Estás viendo Televisión Martí. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de temas y opiniones a través de Televisión Martí, así como todas sus plataformas y redes sociales. Un programa destinado a crear un estado de opinión para que usted, dentro de la casa, saque sus propias conclusiones. Agradeciendo la dirección de Maricela Hernández y la producción de Miguel Sánchez, y también, desde luego, dándole paso ya y presentando a mis analistas de siempre, los que van a poner el punto y el detalle detrás de cada renglón y no van a quitar el dedo del renglón, porque indudablemente hay una realidad. Esta semana que ha transcurrido ha estado cargada de informaciones, presiones y también tensiones que se han manifestado en la región. Para ello, tengo como presentadora, de su punto de vista, a mi querida periodista Lucy Pereda. ¿Qué tal, Cari? Gracias. Y también como presentador, de su punto de vista, al politólogo, escritor y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, doctor Julio Chili. Muy bienvenido. De estar con ustedes y el gran equipo de temas y opiniones. Bueno, tenemos que decir que tenemos una felicidad muy grande porque este programa está teniendo una sintonía y hay que agradecerlo. Gracias a Dios, y yo lo agradezco a ustedes porque son ustedes los que dan esos puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones, siempre lo digo. Y vamos a ver, durante esta semana que pasó han ocurrido toda una serie de acciones y reacciones. Maduro está en el ojo del huracán, pero en La Habana, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso se reunió con Raúl Castro y con Díaz-Canel. Esto no ha sido tema de difusión dentro de la prensa oficialista cubana. Esto lo tenemos porque existen los cables, y esto es un cable de la agencia EFE. Así como también la RIA y Novosti le dieron publicidad a esta reunión de altísimo nivel. Y yo me pregunto, y se abordó en esta conversación, pues seguridad e inteligencia, cómo mejorar la cooperación a la hora de proteger los intereses nacionales de Rusia y de Cuba. Y así lo dieron a entender Interfax, RIA y Novosti. E insisto, Cuba, bien, gracias. En el momento en que esto estaba ocurriendo, Cuba no estaba hablando de ese tema, la prensa. Ahora bien, mi pregunta, ¿por qué Raúl Castro, si ya no es el jefe de gobierno? ¿Cuál es la situación real y verdadera? ¿Hasta dónde Díaz-Canel es nada más que esa metástasis de un régimen desgastado, de una figura que quiere operar en el silencio? ¿O toma él en realidad decisiones o es un observador de la historia? Bueno, efectivamente, ¿por qué Raúl Castro? Porque él es quien realmente está mandando en Cuba. Todo el mundo sabe de que Canel es una figura decorativa. Y esta reunión con el funcionario del gobierno ruso con relación a cuestiones de inteligencia viene muy a propósito de lo que está ocurriendo con la situación en Venezuela, que Totalmente. no podemos olvidar que es una colonia de Cuba. Entonces se está creando unas tensiones muy grandes entre Venezuela, Estados Unidos y sus otros países, pero desde luego aquí hay una directiva cubana, que es quien está al tanto y supervisando de todo esto. Eso es lo que está ocurriendo. Primero, Julio, se habló, y yo me río porque 50 millones para armamento, si tú hablas con cualquier especialista militar, te dice, bueno, mira, un tanque de guerra vale 7 millones. O sea, con 50 millones, 7 por 5, 35, 7 por 5 tanques de guerra.
Hoy por hoy los armamentos son caros, pero que fue más, fue como de decir voy a apuntalar mi interés en que tú sigas siendo una potencia militar que yo estoy costeando, como en el caso de la antigua Unión Soviética, donde Cuba pertenecía al Pacto de Varsovia. Pero en este momento, con un presidente en Estados Unidos que ha tomado medidas muy severas contra todos los países, incluyendo Venezuela, que practican el terror, luego de que ha pasado ya por el Senado y la Cámara de Representantes el NICA Act, que va contra la violación de derechos humanos a castigar severamente. ¿Qué está buscando el régimen de La Habana? Alimentando con Venezuela, alimentando con Cuba, esta relación, que no es más que una relación de espionaje con Rusia. Una alianza. Mira, una de las grandes mentiras, porque realmente el comunismo cubano se ha depositado su base sobre una montaña de mentiras. Y una de ellas es que Cuba comunista se enfrentaba, por ejemplo, a los Estados Unidos, al Occidente, sola. Eso es mentira. O sea, tenía el apoyo del comunismo internacional cuando estaba la Unión Soviética, tenía el apoyo y la colaboración de organizaciones terroristas islámicas, o sea, todo que surge a través de la tricontinental. Bien, en la modernidad eso no ha cambiado un ápice. La democracia rusa, que duró muy poco, concluyó en el año 2000 cuando Putin vuelve al poder. A partir de ahí se abrió de nuevo una gran esperanza de que Rusia tomaría los pasos que está tomando para reinsertarse donde el mutismo que padeció el comunismo en efecto ha tomado otro rostro. Venezuela es una base importante y cuando hablamos de Rusia tenemos que hablar de Irán y de Hezbollah, por ejemplo, que es un brazo terrorista que opera a través de casi todos los países de América Latina con empresas, con una organización fortalecida y ligada con las FARC, ligada con algunos de los carteles de drogas de México. Todo esto establece no solo una fuente de ingreso, una fuente de poder. Entonces, sin lugar a duda, la reinsertación de Rusia, y de nuevo, Putin, tenemos que entender, era un agente de KGB especializado en la subversión, o sea, especializado en promover la desinformación, en desestabilizar democracias y de alcanzar el poder, o sea, que es un experto en eso. Entonces Rusia está a esa disposición y está haciendo las inversiones que tiene que hacer. Estamos viendo imágenes del encuentro de Putin con Nicolás Maduro. Por supuesto. Te digo algo y te adelanto, porque ahí vamos a llegar. Tú has tocado un punto que es parte de la agenda del tema de hoy, y es la preocupación de Estados Unidos. Robert Paladino, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció ante la relación que existe entre los grupos terroristas y el chavismo en Venezuela. Claro. Y yo no diría el chavismo, yo diría el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Así lo manifestó el gobierno de Estados Unidos y indudablemente hay algo que les preocupa mucho, y es que Nicolás Maduro en este momento está fuertemente vinculado a grupos del Ejército de Liberación Nacional, que vamos de paso a recordar que uno de sus líderes es perseguido y señalizado por la Interpol está en Cuba. Está en Cuba. Y el presidente de Venezuela, Duque, ha pedido su extradición. También habla de ese nuevo encuentro y esa nueva apéndice con grupos terroristas de Hezbollah. Y es una cosa que no es de ahora, esto viene sucediendo desde hace muchos años, porque en el 2007, cuando Maduro era todavía director de Relaciones Exteriores, hizo un pacto precisamente con el jefe de Hezbollah para amparar las actividades de lavado de dinero y de narcotráfico, y otra cosa muy importante, de producción de cédulas de identidad falsa y de pasaportes en sus embajadas. Entonces, ellos están operando libremente en todo el territorio, y por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela tiene el patrocinio de las Fuerzas Armadas en por lo menos 2
2 estados venezolanos. O sea que es un narcoestado, un estado que patrocina al terrorismo, y es por eso que, según se ha sabido en los últimos informes noticiosos, que Estados Unidos se está preparando para incluir a Venezuela ahora en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero es lo que yo no acabo de entender. Sacan a Cuba, que es quien introduce, vamos a hablar claro. ¿Quién sacó? ¿Quién lo Nicolás sacó? Maduro no estuviera en este tipo de Si no fuera trasiego, posible. ni con la FARC, ni con el ELN, ni con Hezbollah, ni con Putin, si no hubiera habido un camino trillado por La Habana, Cuba, que es quien le ha trillado el camino. No tuvieran en este momento, lo cual es preocupante. Y aquí en la presencia militar soviética, rusa, perdón, en Venezuela, Pero hay una conexión extraordinaria. O sea, es cambió un motivo nombre. de preocupación. Este tipo de aviones, que ayer estaba una periodista, la dejaron entrar en la pista para que viera, hiciera propaganda de la potencia de aviones nucleares. Julio, yo me acordé tanto de la crisis de los misiles. Bueno, exactamente, yo también, porque esto, si no se maneja con mucha habilidad, pudiera convertirse en otra crisis de misiles con la presencia rusa y la presencia de Irán. O sea, aquí tenemos a dos aliados que son dos enemigos acérrimos de los Estados Unidos. Y hay un analista que cree que esto no es otra cosa que un movimiento de Putin para medir fuerzas, para demostrar su fuerza ante Donald Trump después de que cancelara la reunión cumbre de los G20 y le impusiera sanciones por todas las cosas que está haciendo en la Ucrania y por la presencia de un buque en la bahía de Pedro el Grande en la región. Entonces hay varias cosas que se están midiendo, Están ¿no? pulsando, están pulsando. Hay que entender, desde que Putin llegó al poder, calibradamente ha estado promoviendo la expansión. Recordemos en Georgia, la incursión para la frontera con Georgia. Hemos visto de nuevo dónde más se albazanó, y eso fue con la línea roja que trazó el presidente Obama, de la cual su política de apaciguamiento demostró ser un fracaso. Entonces, consistentemente, el régimen de Putin está buscando insertarse De nuevo, insertarse en este continente. en su rol mundial. Mira, han habido más de 140 eventos ocurrencias donde las Fuerzas Armadas rusas casi tienen un conflicto con las Fuerzas Armadas estadounidenses, aviones que se pasan demasiado cerca, protocolos que se rompen. Esto es una cuestión constante. O sea, sin lugar a duda, la intención de Rusia de interferir en el proceso político, no solo de los Estados Unidos, de todas las democracias en el continente, todo esto está Insertarse. diseñado con la nueva metodología de llegar al poder. Recordemos, la era de las guerrillas quedó atrás. Todo esto se trazó desde el Foro de Sao Paulo y fructificó en la década de los 2000, cuando vuelve Putin, cuando se establece formalmente y fortalece la unión con Irán. La posesión que es Venezuela se convierte en una gran base, se establece una intimidad con las FARC. No es casualidad que las FARC entonces son invitadas a abandonar la jungla, a reinsertarse a esta nueva metodología de llegar al poder. Los nexos que tiene Hezbollah con los carteles de México. Hezbollah hace túneles de este tipo en la frontera que tiene el Líbano con Israel. Son los mismos estilos de los túneles que Exactamente. hacen entre México y Estados Unidos para Entre México y introducir Estados drogas. Unidos, sí. Entonces, vemos la subversión. Recordemos que desde que llegó al poder el castrocomunismo, la utilización de cualquier método para subvertir el orden, particularmente en los Estados Unidos, ha sido válido. Entonces, esto es otra expresión y manifestación donde Rusia recobra un lugar en el mundo, y como señalaste previamente, los Estados Unidos bajo esta administración tiene otra visión. La llegada de López Obrador a la presidencia de México es otra variable que promete Pero ser un López aliado de este... Obrador está en este momento dándose un baño de pueblo. Ayer estuve en Nayarit, o antier en Nayarit, y va con su caravana de custodios, pero
los custodios si quieren comer algo, van ellos por su cuenta, pero él entra solo a los lugares, lo cual está empezando a preocupar, porque caramba, tanta muerte que ha causado los carteles de la droga que han asesinado a tantos políticos, alcaldes, gobernadores, hasta sacerdotes, hasta altos miembros de la curia, que un presidente rechace la protección es preocupante para los otros que tienen cargos políticos, porque van a decir, bueno, si el presidente no quiere una seguridad y dice que él no tiene miedo, yo con qué cara voy a exigir que me sigan 5 camionetas SUV blindadas con guardias o guaruras. Eso es un punto, pero aquí hay un tema muy interesante que es el que yo quiero llegar a analizar. Yo recuerdo que en la época en que Castro estaba vivo y empezó la liazón de ellos, o sea, el amarre militar con la Unión Soviética, era porque Cuba era una isla pequeña y Cuba estaba sola y Cuba tenía que defenderse. Y estas son las mismas palabras que está utilizando Nicolás Maduro, que ayer ha pronunciado, o antier, un discurso súper interesante donde dice, claro, para justificar la presencia de 2 bombarderos nucleares, señor. ¿Qué tipo de guerra es lo que usted cree que va a desatar? En el mejor de los casos, que esta conspiración que señaló, que viene apadrinada por Estados Unidos y Colombia y Brasil, ya agregó a Brasil dentro del paquete de regalo de Navidad, ¿qué necesidad hay de que bombarderos nucleares apoyen entrenamientos o logística para usted defenderse del complot porque lo quieren asesinar? Por Dios, bueno, ¿qué razonamiento podemos tener en torno a eso cuando hay 2 millones de venezolanos hambriados, caminando el mundo entero, buscando refugio porque no pueden regresar? Porque es la misma retórica que usó Cuba de tratar de defenderse de la invasión del imperialismo yanqui cuando fue a buscar ayuda a Rusia y se creó la famosa crisis de misiles de 1962, que si aquí esto no se trata con cuidado pudiera producir otra crisis. Ahora, aquí hay una cuestión que uno se pregunta una y otra vez. Toda esta gente está aprobada, el gobierno de Venezuela, del cual estamos ahora hablando específicamente, es un narcoestado, señores, vive del narcotráfico y de las migajas que le pueda dar Rusia. A Noriega lo sacaron de Panamá por la misma razón. Y yo no sé los mecanismos internacionales que se pudieran mover para ahora mismo. Está habiendo varios movimientos tanto en la Unión Europea para no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro el 10 de enero cuando supuestamente y le están pidiendo al presidente Donald Trump que termine de actuar antes de que comience este periodo. Pero fíjate, es interesante, Julio, esto que quiero compartir contigo. La acción ha sido fuertemente criticada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la presencia de los bombarderos. El enfoque de Estados Unidos hacia la región difiere del enfoque de Rusia. En medio de la tragedia, Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros mandamos un buque hospital, dijo Robert Manning, portavoz del Departamento de Defensa. Y yo te digo a ti que esto es muy sublime, pero no es muy eficaz en el orden de una declaración de un portavoz del Departamento de Defensa. Y lo digo responsablemente porque me parece que aquí está el código, el protocolo de todo lo que es un convenio, incluso de proliferación de armas nucleares, se ha roto. Mira, la racionalización que utiliza el comunismo en este continente, con Cuba, con Venezuela, de que están aislados, el mismo que usa Nicaragua, fíjate cuando lo hay precisamente esa rebelión popular, pues utilizan ese mismo lenguaje. Sin embargo, la presencia de Rusia, la presencia física, es importante porque es una forma de establecer cuerpos e intereses e enraizarlo en la región. Eso es una forma de garantizar la permanencia. Eso es lo que buscan.
Eso es lo que buscan. La base rusa, por ejemplo, en Siria, la han defendido a capa y espada. ¿Por qué? Porque está ahí, es una presencia física. Por eso quieren la presencia física de los rusos en este continente. Entonces, Venezuela es propicia por tener todas las fronteras que tiene, concuerda con las proyecciones del putinismo. Entonces, esto presenta un peligro para la democracia continental. Gracias a Dios que Brasil, hemos visto, por ejemplo, un cambio. Colombia salió favorable, Argentina, Chile, hay determinadas corrientes que presentan un frente lógico contrario a ese, y sobre todo la administración estadounidense. Sí, pero fíjate, Julio, te dejo esta tarea y quiero que ustedes me den una reacción ante la declaración del Departamento de Estado, perdón, del portavoz del Departamento de Defensa. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que ambos países se están preparando para defender a Venezuela. Y además se suma el gobierno de Irán, que desde hace años es aliado de Venezuela, textualmente y entrecomillado. Entre nuestros planes para un futuro cercano está enviar 2 o 3 barcos con helicópteros especiales a Venezuela en una misión que podría durar 5 meses. Así lo afirmó el número 2 de la Armada iraní, contraalmirante Tourad Hassini Mokaddam. Y estos buques van a tener aparte... 5 meses. 5 meses, pero estos buques, aparte de los helicópteros, van a tener cohetes capaces de derribar aviones y de trasladarse sin ser detectados. O sea que es una amenaza grandísima. Lo que es impresionante de todo esto es que en Venezuela hay prácticamente hambruna. Entonces, en medio de eso se está estableciendo este castillo militar nuclear. O sea, ¿quién le van a tirar una bomba? O sea, ¿para qué lo van a utilizar? Yo te voy a decir, la hambruna de Venezuela es la misma hambruna que provocó la tiranía cubana con el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque en el año 1960 los almacenes estaban total y absolutamente abastecidos de la A a la Z. No había necesidad de imponer una libreta de racionamiento. ¿Para qué? Sencillamente para gobernar el estómago de cada ser humano. Exacto. Que gobernando el estómago, gobiernas el cerebro y gobiernas a la familia. Ese punto, Lenin fue el primero que introdujo la hambruna como arma de guerra. Natural. Precisamente, de sometimiento. Correcto. Así que es una táctica, ni siquiera reprimen de manera original. En Cuba no había escasez. No, por el contrario. O sea, perdón, al revés. En Cuba empezó la escasez antes de empezar el embargo, señores. O sea, el embargo no tenía nada que ver en ese entonces. Cuando el régimen llega al poder, los excedentes se regalaban a países empobrecidos como México, excedentes de la agricultura. O sea, no había una necesidad de imponer una libreta de abastecimiento, de racionamiento. Estando yo allá en Cuba todavía, antes de salir, salió una edición de la revista URSS, que se distribuía en Cuba en aquel entonces, que la mandaron a recoger inmediatamente, porque el editorial de esa revista era del pueblo ruso o el pueblo soviético al pueblo cubano, dándole las gracias porque le habían mandado, lo que tú dices, los excedentes de la reforma agraria, y que qué ricas estaban las naranjas. Cuando en Cuba ya no había comida, te daban 5 años de cárcel por comer carne de cerdo en las Navidades, y entonces la gente se estaba muriendo de hambre y los rusos creían que aquello eran excedentes de la reforma agraria. Ese punto, Lucy, es así, lo vemos, cuando vemos Maduro está muy bien alimentado, igual que la alta esfera de poder en Venezuela, igual que la alta esfera de poder en Cuba. O sea, que ellos, ¿a qué supermercado van ellos que no va al resto del pueblo? Yo estoy convencida de que por la casa de Ramiro Valdés nunca ha pasado el comunismo, ni el razonamiento, ni el socialismo, ni el periodo especial, ni la hambruna. Ahora, el próximo 10 de enero es cuando supuestamente comienza el mandato de Nicolás Maduro. Y entre las cosas que se están oyendo es que Federica Mogherini, que es representante de las relaciones exteriores de la Unión Europea, ha pedido
una unión para quitarle legitimidad a ese Desconocerlo. mandato. Y aparte de eso, el canciller peruano Néstor Popolizo, que lidera el Grupo de Lima, también está pidiendo el rompimiento de relaciones exteriores con Venezuela. Me interesa mucho comentar esta parte ya política e ideológica con ustedes. Nos queda poco tiempo, pero vamos a ser concisos. Cuba va a albergar el que presentará como el mayor foro mundial de pensamiento plural, Intelectuales profesionales y activistas de izquierda de más de 50 países debatirán en enero del próximo año los extremistas del otro bando. O sea, van a realizar la cuarta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. A mí me encantan los nombres que ellos ponen. Y esto lo está reportando la agencia EFI, va a ser en la ciudad de La Habana. Esta es la respuesta de Iguazú al mundo entero al ver la acción de los grupos conservadores reunidos en Iguazú bajo el patrocinio del presidente de Brasil. De Bolsonaro. Yo creo que sí, o sea que ellos están tratando de contrarrestar con una imagen pública, un evento público, lo que está ocurriendo entre los países vecinos que están totalmente opuestos al mandato de Nicolás Maduro. O sea que ellos tienen que salir al terreno para no dejarse pegado, ¿no? Ellos están respondiendo, Esto va a celebrarse entre el 28 y el 31 de enero bajo la efigie de José Martí. Pobrecito. Pobre apóstol. Pero en la edición anterior, que se celebró en el 2013, asistió Lula da Silva, sepáralo. El de República Dominicana, Leonel Fernández, sepáralo. Álvaro Colón, sepáralo. Y el premio argentino Nobel, Adolfo Pérez Esquivel. Esto es una renovación de nuevas tareas para la izquierda en América Latina de cara al cambio que ha existido en los últimos años en el orden político. Primero, es delirante y surreal que una dictadura totalitaria esté hablando de pluralidad. Sí. Es absurdo. Por Pero eso, sí, esto es un hombre. intento de rescatar un factor, una batalla ideológica que están perdiendo. Estamos viendo un activismo, particularmente de Brasil, con la administración estadounidense y otros líderes hacia ese fin. Bueno, pues indudablemente hemos cubierto toda una serie de temas, una gama muy interesante. Continúa la fricción, va a continuar y nosotros pues continuaremos con temas y opiniones de indudablemente para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición la próxima semana. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.